Los buenos días al país. Un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube, Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Una semana interesante. No giros a la izquierda. El SENASA está que bota humo. Muchos problemas en el país. Sí. Las candidaturas independientes bloqueadas, doctor. Bloqueadas, sí. Y el presidente comienza a decir cómo quiere que les recuerden. Muchas cosas interesantes. Y al final, una interesante entrevista con Ismael Reyes Cruz, presidente del Partido Demócrata Institucional. Vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El presidente de la República, Luis Abinader, advirtió el pasado miércoles que los funcionarios públicos que aspiren a cargos electivos deberán renunciar a sus posiciones al señalar que no está permitido el proselitismo político desde la administración pública. Soy un presidente tolerante y democrático, pero todo tiene un límite, expresó en su cuenta de X. Tras la advertencia del presidente Luis Abinader a los funcionarios que estaban en campaña interna por la candidatura presidencial antes de tiempo, el Partido Revolucionario Moderno PRM acogió el llamado y se enfocará en gobernar en favor de la población. José Ignacio Paliza, presidente del PRM, grabó un video en el que afirma que estarán enfocados en solucionar los problemas de la gente y que las oficinas públicas no servirán de focos proselitistas. La Sociedad Dominicana de Infectología, a través de su comité de vacunas, exhortó el pasado jueves al personal de salud y a la población en general a mantener una vigilancia activa frente a cuadros febriles con erupciones cutáneas y reforzar la cobertura de vacunación contra el sarampión en la población susceptible. Este llamado se realiza ante la alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por el aumento de casos de sarampión en la región de las Américas. El ministro de Trabajo, Eddie Olivares, reiteró el compromiso del gobierno con la formalización laboral y anunció que continuarán las inspecciones en empresas de todo el país, incluyendo aquellas de capital chino, para verificar el cumplimiento de las leyes de seguridad social, salarios mínimos y condiciones laborales. Todo trabajador debe formar parte del sistema de seguridad social. Ese es un derecho fundamental, declaró Olivares, enfatizando que el objetivo es promover empleos dignos y no solo una formalidad de fachada. Ante las inquietudes generadas por la entrada en vigencia de las resoluciones 05-2025 y 07-2025, la Superintendencia de Seguros aseguró este miércoles que la disposición no representa una nueva carga impuesta por el gobierno, sino que obedece a una actualización técnica de los límites mínimos de cobertura de los seguros obligatorios para vehículos de motor, incluyendo a las motocicletas, ajustando los montos de indemnización a la realidad económica actual y al creciente costo de servicios médicos, legales y de reparación. La Confederación Patronal de la República Dominicana manifestó el jueves su preocupación ante la reciente aprobación del proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo, advirtiendo que esta reforma supone serios retrocesos para la estabilidad jurídica, el clima de inversión y la competitividad del país. De acuerdo con los puntos identificados por el equipo técnico de Copardón, el proyecto aprobado desconoce acuerdos fundamentales alcanzados en el Consejo Consultivo del Trabajo, dijo la presidenta de la entidad empresarial, Laura Peña Izquierdo. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. Bien, nosotros observamos al gobierno en una especie de fuego cruzado, muchos problemas al mismo tiempo que enfrentar, un reloj corriendo que el presidente tendrá que detenerse a revisar en función de lo que han sido sus promesas para que al final de la jornada pueda entonces decir a la población si ha cumplido o no con lo que fueron sus propuestas de gobierno cuando se presentó al electorado en el año 2020. Está agotando, lógicamente, su segundo mandato de 4 años. Ahora
este mes, el próximo mes cumple el primer año de su segundo mandato, el 5º año de gobierno. Entonces uno observa el problema migratorio, que es una especie de daga al cuello del gobierno. Uno observa cómo el gobierno a través del Intran luce como atrapado en medio del problema del tráfico vehicular, escándalo en la institución, pero la implementación de unas medidas poco socializadas que pudieran ser importantes, que son realmente importantes, pues no solo que pudieran ser, sino que son realmente necesarias para los dominicanos que cada día pasan las de Caín en las calles de la capital, las principales ciudades. El SENASA, que es una tabla de salvación en materia de salud para millones de personas en medio de un escándalo, de una crisis, porque se le inyectaron 2.4 millones de personas, que según los expertos no es el problema, pero está teniendo un déficit y hay que ver de qué manera se salva, porque es fundamental para la gente poder recibir atenciones en los hospitales y en los centros de salud pública. Es decir, hay una serie de problemas que se van acumulando y que representan un problema para el gobierno, que necesita avanzar en la solución de lo que han sido los problemas fundamentales del país. Entonces, nosotros lo advertíamos hace un buen tiempo, decíamos, bueno, el gobierno ha estado avanzando sin oposición, pero a partir del momento en que la oposición tenga ciertas posibilidades de recuperar el poder, el presidente se va a ver en una especie de fuego cruzado, como lo está viviendo en estos momentos, porque la oposición se va a encargar de denunciar los problemas que están ahí, se va a encargar de presionar, y eso a fin de cuentas es bueno. Cierto. Que la oposición los denuncie, que presione, porque para eso uno elige los presidentes, para que resuelvan los problemas del país. ¿Pero por qué lo cito? Bueno, porque el presidente Abinader ya está lidiando con diferentes escenarios. No está solo gobernando, aplicando un plan, sino que además de aplicar su plan, tiene una oposición que le está criticando y dentro de su partido tiene a gente que se está descuidando de sus funciones. Mire, yo he aprendido con el paso del tiempo que los problemas, realmente si no se atienden en sus inicios, al final de cuentas va a ser muy difícil poderlos controlar, porque van creando, ¿verdad?, una situación que va desmoronando la posibilidad. Por ejemplo, cuando usted tiene un inmueble que usted no lo atiende, ¿verdad?, usted no hace las reparaciones del lugar, un vehículo que usted no lo lleva a chequear, usted no se chequea su salud, esas cosas, cuando explota el asunto, ya no hay mucho que hacer. Yo siempre he sido pesimista en esto, de que las soluciones, por ejemplo, que se quieren dar de manera rápida, nunca funcionan. Por ejemplo, ahí hay problemas, como usted ha mencionado, problemas, por ejemplo, con el tránsito, eso es un caos. Eso es algo que uno lo sabe y siempre lo ha visto y lo ha vivido. Lo ha vivido, que usted también conduce. Pero que no es nuevo. Sí, que no es nuevo. Lo que le digo, pero si usted está ahí para solucionar, usted tiene que dedicarse a eso. O sea, lo que quiero decirle con esto es, claro, yo no estoy criticando a nadie porque yo no tengo calidad para juzgar a nadie, yo no soy juez ni nada de eso, pero sí como ciudadano tengo toda la información porque lo vivo día a día. Por ejemplo, el desorden, el tránsito es un desorden, con más, diríamos, por buena voluntad que haya, las medidas que se toman no se socializan, se improvisa en cierto modo, pero eso es una arista del problema. Hay otro problema muy serio que es el de la salud de la gente. O sea, aquí los hospitales públicos, a pesar de las grandes inversiones que se han hecho, como que siempre hay una queja de que no funcionan correctamente. Entonces, viene lo de la ley de seguridad, ¿verdad?, social, la 8701, y no ha podido ser implementada en su totalidad. Que hay que modificarla, completamente, hay que revisarla. Pero ya tiene más de 20 años. Sí. Y mire por dónde anda. Cuando se aprobó la ley, se estableció que se debía hacer una revisión de la ley a los 10 años. Pasado después de eso, por eso se lo menciono, 12 años. Exacto. Entonces, otra cosa es que ha servido para que un sector se haga multimillonario con la salud de la gente. Yo no estoy en contra de que nadie gane dinero si presta un servicio, pero usted tiene que dar algo a cambio de algo. Sí.
Otro problema que tenemos aquí es el migratorio. Eso no se veía. No, tenemos muchísimos problemas, pero esos tres son graves. Se lo estoy mencionando porque eso, a mi modo de ver, usted me dirá que soy pesimista, pero yo no creo que eso pueda resolverse en tan poco tiempo por dos cosas. Primero, son problemas que han tomado cuerpo muy a fondo. No es que no se puedan resolver, no. Lo que pasa es que tampoco el presidente, como un ente, porque él no es un mago, no tiene una varita mágica, él tiene que contar con colaboradores, ¿verdad? Que tengan la visión, porque yo aprendí en el mundo eclesiástico que si los dirigentes no tienen la visión del líder, no puede hacerse ningún trabajo. Sí. Un líder es el que guía, pero sus seguidores tienen que tener la visión del líder para poder triunfar. En ese sentido, vemos que aquí los partidos políticos, los que anda cada cual buscando lo suyo. Mire, ahora han sido tan honestos que se han destapado desde muy temprano a buscar candidaturas. Pero eso no solamente sucede en ese partido. Hay otros en el cual está cerrado todo para todo el mundo. Sí, es así. Entonces, en conclusión, el problema es que aquí todo se politiza, lamentablemente. No se pone atención a lo que hay que ponerle atención, que es la solución de los problemas colectivos, que cuando al final de cuentas se convierten en problemas individuales, porque nos afectan a todos. Sí. El presidente va a tener que actuar con mucho cuidado, porque mire ese problema del transporte. Los tapones en la capital le cuestan al país 180 millones de dólares. Eso está estudiado. Y uno pudiera decir que bueno que se está implementando un plan, pero cuando se comienza a implementar, usted se da cuenta que tiene mucho de improvisación, porque usted no puede implementar un plan para resolver un problema tan profundo, tan grave como el del tránsito, sin usted socializar las medidas con la gente. Aquí comenzamos a encontrarnos con prohibiciones de giro a la izquierda, que es una de las estrategias que ellos han trazado, pero a la población no la han preparado para eso. Es decir, cuando usted está aplicando medidas para resolver problemas tan profundos, usted tiene que comenzar a educar a la población, y no se está haciendo. Mire el problema que se ha presentado con el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Qué bueno que existe SENASA. SENASA es uno de los mejores seguros que tenemos. Hasta ahora no había dado problemas. Ahora, se han tomado medidas que han presionado las finanzas del seguro. El gobierno ha tenido que inyectarle dinero, porque al mismo tiempo el gobierno dice, bueno, nosotros estamos inyectando 2.4 millones más de afiliados, vamos a cargar con los recursos que necesitan, y le inyectó 3.000 millones de pesos. Ahora, hay que sentarse a ver qué está provocando la situación económica del SENASA para evitar que colapse, porque ese seguro ya es la garantía que tienen más de 6 millones de personas. No olvide que la Constitución establece que es una responsabilidad del Estado garantizar la salud de las personas. Es así. Desde ese punto de vista, el presidente pudiera justificar la inyección de esos recursos. Ahora, desde el SENASA hay que ser eficiente en la aplicación de medidas que le permita operar, recaudar fondos que les den el sustento económico para operar como opera una ARS privada. Y quizá no igual, pero sin el gran desbalance entre ingreso y egreso que está teniendo. Y lo digo porque esta es una ARS fundamental para el país, porque es la garantía de atención médica para 6.6 millones de personas. Vamos a la pausa. Bueno, el Congreso ha estado tratando de ver de qué forma puede aplicar la decisión del Tribunal Constitucional que estableció las candidaturas independientes, ¿verdad? Le dijo, hay que incluir las candidaturas independientes. Pero la Junta preparó un proyecto de ley acogiendo el mandato del Tribunal Constitucional, mandó el proyecto al Congreso, los congresistas lo estaban estudiando junto con otros dos proyectos, pero le dieron vuelta y vuelta y vuelta y concluyeron, doctor, presentando un informe desfavorable, porque ellos dicen que no hay forma de estructurar un proyecto de ley estableciendo las candidaturas independientes, como lo ha pedido el Constitucional, sin chocar con la Constitución de la República, porque lo fundamental es que la Constitución establece que las candidaturas son sustentadas por los partidos políticos, movimientos y agrupaciones. Mire, entonces, ¿qué ocurre? Ellos dicen que no hay forma de elaborarla sin chocar con la Constitución, y
recomiendan esperar una reforma constitucional para entonces incluir ahí las candidaturas independientes. Mire, usted sabe que yo siempre he criticado la actitud de los legisladores, sí, porque son prestos para una cosa, pero son muy lentos para otra. Sí. Y a veces han aprobado medidas que al final de cuentas han tenido que ser bloqueadas por el mismo constitucional, sí, porque chocan con la Constitución. claro. Pero ahora yo veo que eso puede tener dos formas de usted interpretarlo. Una forma política, que eso no me interesa, Sí. y la otra práctica, que es la legal, la jurídica. Y ciertamente lo que dice resolutar, pero Sí. ese término no existe, lo que decidió el Constitucional choca de manera frontal con la Constitución. Eso es real. ¿Por qué razón? Y lo que me llama la atención es que siendo el Tribunal Constitucional, que se sobreentiende que es el especialista en filtrar cualquier medida que no choque con la Carta Magna, cometa ese, diríamos, es abrupto. Sí, Para mí. porque su papel es en Pero gran claro que medida sí. evitar que esos choques. Es el control constitucional. Claro. Entonces, ¿por qué es que la Constitución establece una cosa? Exactamente, como dicen los diputados, tiene que haber una reforma constitucional para que se señale de manera directa eso. Ahora, yo también sostengo, porque hay muchas cosas escritas, de que uno tiene un derecho constitucional de ser elegido, elegir y ser elegido. Así es. Eso es correcto. Y la Constitución no dice más nada sobre ese tema, aunque lo diga en otro punto o alguna ley establezca que los partidos, etcétera, políticos. Pero en verdad, la Constitución establece el derecho inalienable de uno elegir y ser elegido. O sea, hay una serie de elementos que ellos citan, porque es interesante, y va a venir un debate muy interesante en los próximos días sobre eso. Pues ellos dicen, mira, el Constitucional se excedió, fue más allá de su límite. Lo primero que le dicen, hacen un cuestionamiento al Tribunal Constitucional. Claro. Con razón o no, le hacen un cuestionamiento. Claro. Segundo, dicen, mire, lo primero es que hay un choque con la Constitución. No hay forma de que nosotros hagamos el proyecto sin que sea atacable, porque vamos a volver al Tribunal Constitucional para declararlo inconstitucional. Entonces, dice, lo primero es que las candidaturas sustentan los partidos políticos, movimientos y agrupaciones. Segundo, dice, no hay cómo establecer en una ley sin que choque con la Constitución quién va a sustituir al presidente en caso de que muera. En caso de que elijamos un presidente independiente, ¿quién lo sustituye? Claro. Porque hay que establecer... Hay mecanismos, pero es que no tiene vicepresidente. Sí, no, aunque no tenga. Entonces, ahí hay un mecanismo que se establece que tiene que ver con en la sucesión. En el orden Bueno, lo social. establece la Constitución. La Constitución establece en el sistema que tenemos, si muere el presidente, asume el vicepresidente. Si no, el presidente de la Suprema, ¿verdad? Efectivamente. Y para un tiempo para convocar. Exacto. Pero la Asamblea Nacional. entonces, esos elementos no están con respecto al independiente, porque es que depende de la Constitución. Hay una serie de... Oiga, porque va a ser un debate interesante. Sí. Le están citando una serie de elementos que contravienen con la Constitución, que va a provocar un debate que va a involucrar, lógicamente, al Tribunal Constitucional, Claro. va a involucrar a los partidos políticos, a la Junta Central Electoral, y a fin de cuentas yo creo que vamos a tener que ir a una reforma constitucional para hacer eso. Bueno, aquí no vamos a pasar. Si viene la presión fuerte, vamos a tener que modificar la Constitución de nuevo. Lamentablemente aquí se vive también improvisando en eso. Sí. Por eso es que no dejan tranquila la Constitución. Sí. Porque cuando hay que tomar una medida como esa, tiene que ser un consenso general, que todo el mundo se ponga de acuerdo. Entonces, fíjese cómo ya hay que reformarla. Y hay muchas cosas que en la Constitución deben ser modificadas, Sí. pero que lamentablemente se van dejando al paso del tiempo. Y cuando viene el problema, ahí viene el lío. Pero me parece interesante porque abre el espacio para un debate jurídico. Claro. Vamos a escuchar a los expertos opinando. Y la gente que impulsó ese proceso a través del Constitucional, también imagino que en las próximas horas saldrá a reclamar sus derechos porque fue constitucional, porque estaba reclamando un derecho. Siempre he creído que eso fue un regalo envenenado, Ajá. un truco de cámara. Bueno, para desviar ciertas usted decía cosas. en principio, bueno, hay dos opiniones, dos análisis, el jurídico y el político. Exacto. Quizá mucha gente pudiera pensar, bueno, los partidos se encargaron de matar eso. Sí, claro. Se encargaron de matar claro eso. que sí. Y entonces habrá que esperar la reforma constitucional, porque hay un mandato de un órgano que sus decisiones son definitivas y vinculantes. Eso era un precedente. Bueno. Era un precedente. Y exacto. Porque entonces se desobedece con razón, o sea, con base. Claro, porque ellos están dando en que no pueden
Pero a mí no me sorprende, porque son muchas las decisiones del Constitucional que le han hecho el caso omiso. Bueno, porque esto es otra cosa. Esto es porque tú dices, bueno, no podemos. No podemos, así. Bueno, señores, mire, vamos a la pausa, pero al regreso tendremos una interesante conversación con Ismael Reyes Cruz, presidente del Partido Demócrata Institucional. Regresamos en unos minutos. Nos acompaña el señor Ismael Reyes Cruz, presidente del Partido Demócrata Institucional, diputado al Parlacén, empresario, un político de una gran trayectoria, conocedor de los asuntos de Estado. Don Ismael, bienvenido a Espejo 360. Me siento muy contento de poder compartir con ustedes nueva vez. Tiempito que no pasábamos por aquí. Hacía mucho tiempo. Pero aquí estamos en el espejo para hacer 360. Sí. Pasemos balance en esta primera parte del programa a la situación del país. Hay problemas con el tránsito. El gobierno está tratando de resolver problemas de salud, de educación, energía eléctrica, que son los mismos problemas de siempre. Inseguridad ciudadana tratando de resolver los problemas. El Banco Central intentando ver de qué manera evita que la situación económica internacional afecte más de lo que ha afectado al país. Hay pocos circulantes. ¿Cómo ve Ismael Reyes Cruz la situación del país desde la oposición política, desde el Partido Demócrata Institucional? Mira, yo siento que realmente lo que luce un poco desorganizado, impaciente, confuso es el panorama mundial. Tanto a nivel de fenómenos naturales que se están sucediendo en el mundo, comenzando por lo que pasó esta semana en Houston, Texas, el tema de Guatemala, el tema de Perú. Parecería como que el mundo anda buscando un reajuste a nivel global, y esos estertores que se están dando obviamente perturban la mente humana. Y la República Dominicana, independientemente de que nosotros querramos o no, es parte de ese mundo y por tanto está sometida a ese tipo de influencia. Y aquí nosotros, yo pienso que a pesar de todo podemos estar contentos de que somos un país primero bendecido por Dios. Porque note usted que a nosotros no nos toca de esa manera la naturaleza cuando hay algún tipo de evento de esos perturbadores que dañan, que traen pérdidas físicas, pérdidas humanas, desastres, ¿no?, que ocurren en otros países, no llegan a la República Dominicana. Obviamente este país, que se dice que ya estamos cerca de los 12 millones de dominicanas y dominicanos nacidos en esta tierra, tenemos muchos problemas que a mi juicio están dados por el tema de la inequidad en la distribución de la riqueza nacional. Obviamente, no es posible que un país que maneja más de 1.200.000 millones de pesos al año sea para que tengamos niveles de pobreza y de miseria que tú la puedes observar en cualquier barrio cercano a este propio canal donde estamos produciendo este programa. ¿Qué ha faltado para lograr eso ustedes? Siento que es una responsabilidad absoluta de la clase política tradicional que hemos tenido. ¿Por qué? Porque no es posible que 10 o 12 familias del país manejen todos los aspectos de la economía, teniendo ellos grandes beneficios económicos, grandes ingresos económicos, producto de cómo funciona la economía dominicana, y que al final el Estado aparato, es decir, el gobierno, los gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana no hayan sido capaces de trazar reglas de comportamiento que permitan que los más pobres sean compensados de diferentes maneras.
Este país ha llegado a un nivel tal de desorden silente porque ni se comenta, ni se habla, ni se protesta, que tú quieres ver a un cardiólogo porque tienes un problema de que se te alteró la presión o te duele el pecho o pasa cualquier cosa, y cuando tú llamas a la asistente de un cardiólogo, te dice que la cita está para dentro de un mes. Y tú te preguntas, ¿y una persona que esté teniendo un evento cardiopático o cardiológico tiene tiempo en una urgencia para esperar un mes para poder hacerlo? O tú quieres ver a un médico de determinado nivel porque se reputa que es un médico bueno, que cuando la gente lo visita encuentra solución al problema, y tú tienes un seguro que te cubre, pero ese médico no coge seguro. Obliga al paciente a pagar los 5, 6, 7, 8, 10 mil pesos, no sé, depende de la categoría. En principio, entonces tú tienes que convertirte en agente de cobro para después cobrárselo al seguro. El tránsito en la República Dominicana, para decirte una tercera situación que tenemos en el país, esto es un caos. Esto es un desorden de arriba abajo. Si y comienza por la propia presencia de los ex-AMED, que ahora se llaman DGCET, miembros de la DGCET, que tú ves que en una rotonda X está el tapón y hay 4 o 5 agentes chateando, haciendo chistes en la acera montado, de espalda a lo que está pasando en el tránsito, sin que eso tenga ningún tipo de consecuencia. Eso ustedes lo habrán visto. Claro. Si no logramos resolver eso en el corto o mediano plazo, ¿qué pudiera pasar con República Dominicana? Bueno, en definitiva, yo creo que aquí tendrá que haber una solución en forma definitiva, porque los pueblos soportan, pero hay un momento donde llegan a un cansancio y los pueblos pueden levantarse. Yo soy de lo que postula de que aquí, para el 2028, pueda darse una gran concertación de fuerzas políticas que entiendan que en definitiva tenemos que terminar por reorganizar la República Dominicana en términos de instituciones públicas para que éstas puedan estar al servicio de las grandes mayorías del pueblo dominicano. Pudiéramos decir que ese clima de estabilidad política, económica, social, de desarrollo y progreso que hemos alcanzado. Yo recuerdo que el presupuesto del Estado en 1996, cuando sale Balaguer del poder, eran 30.000 millones de pesos. Usted acaba de decir que el presupuesto hoy... sobrepasa el billón de pesos. Sobrepasa el billón. 1.000.000.000, casi 300.000 millones de pesos. Entonces, ¿usted cree que ese clima de estabilidad y desarrollo está en peligro si no logramos revertir esto? Mira, no está en peligro, te voy a decir por qué. Hay que decir que la modernización del país propiamente dicho, en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, en términos de obras públicas, lo inició el Partido de la Liberación Dominicana a partir de la presidencia del presidente Fernández en el año 96. Eso hay que decirlo. Claro. Como hay que decir también que la democracia dominicana se inicia en 1978 con el PRD del doctor Peña Gómez, de Atuey de Camps, con don Antonio Guzmán y de Jacobo Masluta también, sí, hay que señalarlo. Ahí se inicia la democracia dominicana a partir del año 1978. Pero yo tengo que decirte que el hecho de que tú seas de la oposición no puede llevarte a no dejar de ver lo que está frente a ti. A pesar de los problemas que tiene la República Dominicana, y yo presido un partido de la oposición, pero tengo que decir que tenemos un presidente de la República que se llama Luis Abinader, que nadie puede negar que él se afana y está afanado por hacer lo mejor que puede desde el gobierno en beneficio de la sociedad dominicana. Y yo no soy del gobierno, pero tengo que aceptar y reputar eso. Al extremo
de que podría decirte que el mejor funcionario del gobierno de Luis Abinader lo es exactamente el propio presidente de la República Dominicana. Y no tiene mejores resultados, y esto lo voy a repetir una vez más, porque tiene algunos funcionarios que no sirven. Doctor, usted mencionó como un factor preponderante en la situación que vivimos la concentración económica en un grupo familiar, 12 o 14 familias. Pero mi pregunta es la siguiente: hay cosas que no sucedían en esa época que usted menciona, hacia atrás, que hoy son parte del problema fundamental. Uno de ellos es la migración. Yo no le llamaría migración, porque migración es algo legal, con una documentación, usted entra con un permiso. La migración de los vecinos, que el hecho de que sean migrantes no es otra cosa, es que, según dicen algunos, incluso dirigentes políticos, son parte fundamental de la economía dominicana, según ellos. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿usted está de acuerdo con la política actual migratoria del Estado, del gobierno, el Estado, obviamente? Es decir, de controlar, ¿verdad? Porque se está hablando de empadronar. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Qué le digo? Porque empadronar significa que alguien está identificado y, según se dice, estas personas no tienen la mayoría identificación. ¿Usted está de acuerdo con ese tipo de solución? Mira, permíteme hacerte un par de precisiones. En el marco del Parlamento Latinoamericano convergemos 6 naciones de Centroamérica y nosotros del Caribe, como República Dominicana, y convergen varios miembros observadores como lo son China, como lo son Rusia, como lo es México, como lo es Puerto Rico, como lo es Brasil. Por tanto, con el tema haitiano, los diputados al Parlacén tenemos la vista siempre de esos países para tocar el tema haitiano, queriendo endilgarnos xenofobia o discriminación. Y yo soy uno de los que inmediatamente interviene para decirle a esos amigos cuando nos convocan para tocar el tema, que el mejor amigo que históricamente ha tenido Haití se llama la República Dominicana. Independientemente de que la República Dominicana es el único país de América Latina que no se independiza de España, ni de Portugal, ni de Francia, sino que se independizó de Haití, que nos ocupó en el año 1822, es decir, de apenas 18 años a partir de que ellos decretaron su independencia en el año 1804. El hecho de que Haití, siendo una colonia de Francia bajo el nombre del Santo Domingo francés, poseyera grandes ingenios del momento, trapiches, una agricultura de producción a través de la mano esclava importada por los amos franceses desde África, esa riqueza que producía esa nación, cuando no era nación, sino colonia de Francia, movilizaba más barcos cargados de mercancía hacia Europa que los barcos que partían en ese momento, en el siglo XIX, del puerto de Nueva York. Eso te da la dimensión de la riqueza que se producía en el Santo Domingo francés. A partir del levantamiento de ellos, para lograr lo que llaman su independencia, le dieron fuego, calcinaron, destruyeron las grandes plantaciones y las propiedades de los amos franceses al tiempo de pasar a muchos de ellos por cuchillo y por bayoneta. Esa es la historia. Parecería que todo este fuego, esta ceniza y esta sangre derramada sirvieron como un elemento maldito que fue produciendo la destrucción de esa macroeconomía
al extremo de que, aunque ratificaron con Napoleón Bonaparte su independencia, Haití fue sometido al pago de una indemnización por el daño causado a los amos franceses, que fue un abuso del gobierno francés de ese momento, que constriñó tanto la economía del Haití naciente que ellos se vieron obligados a ocupar la República Dominicana para buscar en la producción del Santo Domingo español, porque todavía nosotros veníamos formándonos a partir de la independencia de Haití como la posibilidad de un Estado nacional, pero éramos una colonia de España, sí, hasta la independencia efímera de Núñez de Cáceres de 1821, que duró menos que una cucaracha en un gallinero, como decimos, por la invasión de 1822 de los haitianos. 3 meses, bro. ¿A qué vinieron ellos? A buscar aquí lo que les faltaba. Pero obviamente, ahí nace entonces el nivel nacional, las garras y las simpatías del que ya se preparaba para ser el ser dominicano, y entonces con Juan Pablo Duarte, ese prístino hombre nacido en esta tierra, tenemos el encabezamiento de la conformación de la República Dominicana a partir de 1844. Hoy Haití es la principal amenaza para la República Dominicana. Por su pobreza y su miseria. Sí. Mira, la comunidad internacional ha sido irresponsable en el manejo del tema haitiano. Porque si Estados Unidos, Canadá y Francia hubiesen querido, Haití estuviera más reorganizado que un museo. Hace tiempo. Sí. Hace tiempo. Sí. Ha sido irresponsable. Y nos quieren culpar a nosotros como República Dominicana del mal haitiano. No, no. Eso corresponde a la comunidad internacional. Y sobre todo a aquellos que saquearon el patrimonio de Haití durante tanto tiempo, antes de que fueran Haití y después de que son Haití. Ahora bien, te voy a decir lo siguiente. Yo le doy un voto de confianza al presidente de la República, Luis Abinader, por la forma como ha manejado en los escenarios internacionales y a nivel interno en el país el tema haitiano. Lo ha manejado con suma responsabilidad. ¿Podremos frenar la situación que tenemos y cambiarla de alguna manera? En ese orden, la República Dominicana debe sentir orgullo de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el presidente, entendiendo que la oposición es importante que esté conteste de lo que está pasando y que se sume a la defensa de la patria. Oye lo que hizo el presidente Luis Abinader en un acto de inteligencia política. Visita al líder de la oposición más grande que tiene hoy la República Dominicana, al doctor Leonel Fernández. Pero previamente había visitado a Danilo Medina, expresidente de la República y líder del Partido de la Liberación Dominicana. Y el pasado viernes se reunió con Hipólito Mejía. Y el pasado viernes, entonces, fue a ver a Hipólito, pero Hipólito Mejía es un canchanchan del presidente. Es del mismo partido. Era el mismo partido, fue soporte en el 2020 para que el presidente actual de la República subiera al poder, pero el gesto, es lo que te quiero decir, ha manejado el presidente ese aspecto con mucha inteligencia y por eso yo personalmente desde la oposición lo felicito. Mire, estos minutitos que nos quedan para ver la parte puramente política. El PDI, ¿cómo se prepara de cara al 2028? Mira, aquí está Nino, que es el director de comunicaciones del partido. Hicimos un relanzamiento nosotros hace apenas como un mes aproximadamente, donde dimos a conocer los puntos básicos que corresponden a nuestro programa histórico de gobierno. Hicimos una extracción de lo más importante y hemos dicho que nadie gana solo en el 2028 la presidencia de la República. Hay que ir a una concertación política obligatoria para poder ganar. Hace mucho que nadie gana solo aquí. Bien, eso te iba a decir. Sí. Entonces, el tema de acuerdos políticos, concertaciones y alianza tendrá que darse en el 28. Ahora bien, ¿a qué aspira el PDI? ¿Y por qué nos estamos preparando en la escena nacional e internacional con los cuadros que tenemos en el exterior?
nos preparamos para hacer que en el marco de la concertación a las que pertenezcamos sean acogidos esos 10 temas fundamentales del partido para enfrentar problemas nodales del país, de tal suerte que podamos comenzar a trabajar para tener una República Dominicana más equitativa, más próspera, más moderna y más competitiva. Si logramos ese objetivo para el 2028, habremos estado cumpliendo con una línea trazada por el comité político de nuestro partido. Es decir, que está descartada la posibilidad de que el Partido Demócrata Institucional participe solo con candidaturas propias en las elecciones del 28. Esa experiencia la vivimos en el año 2020 y aprendimos que el que va solo se queda solo. Ajá. Hay que estar acompañado. Mire, finalmente para despedirnos, el Congreso le acaba de dar un golpe mortal a las candidaturas independientes. Le ha dicho al Constitucional que no es posible crear una ley sin que choque con la Constitución y que eso debe ser tarea de una reforma constitucional. ¿Qué piensa Ismael Reyes? Mira, yo tengo una apreciación diferente, porque soy demócrata, creo en la democracia. Yo pienso que se debió haber buscado un bajadero distinto para haberle permitido a aquellas expresiones de gente que dice que deben participar como candidatos independientes, debió buscarse una fórmula, alguna consejería, alguna orientación, ¿verdad?, para que esta gente sintieran sus derechos protegidos. De todas maneras, dicen que la voluntad de la mayoría se le impone a la minoría, habrá que ver cómo las cosas van a continuar, pero yo pienso que las candidaturas independientes le harían bien a la democracia dominicana. Gracias al licenciado Ismael Reyes Cruz, presidente del Partido Demócrata Institucional, diputado al Parlacén. Gracias a ustedes por la atención prestada, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.